En las afueras de un pueblo español, los destinos de dos hombres se cruzaron por casualidad, uno tenía un restaurante, el otro huía de su pasado. Lo que comenzó con un plato de sopa se convirtió en una fuerza que los cambió a ambos. Esta es una historia sobre la aceptación, la confianza y la esperanza, allí donde menos se esperaba. El calor de la tarde caía sobre la tierra seca de Castilla como una sábana densa, imposible de sacudir. Los caminos polvorientos vibraban con el eco lejano de algún tractor, pero aquel día, el único sonido que persistía era el zumbido del ventilador detrás del mostrador del bar. Sergio, de pie, con la mirada perdida en el fondo de un vaso que llevaba limpiando varios minutos, no esperaba a nadie. No ese día. No es ahora. La puerta se abrió sin aviso. Sin campanilla, sin golpe fuerte. Solo un chirrido largo, como si incluso la madera protestara por la interrupción. Sergio alzó la vista y vio al desconocido. Era delgado. Caminaba con paso firme, aunque cansado. Su mochila colgaba baja, como si arrastrara recuerdos más que ropa. Había algo en el que no encajaba con el paisaje rural, no su ropa, no su piel, sino su presencia. Un silencio denso lo rodeaba, uno que hablaba más que las palabras. Se acercó sin mirar a nadie más. En realidad, no había nadie más. Solo él y Sergio. ¿Está abierto?, preguntó, con voz suave, algo áspera, como si no hablara desde hacía tiempo. Siempre, respondió Sergio, dejando el vaso. ¿Quieres comer? El hombre dudó. Miró la mesa vacía, luego a la ventana, luego a sus manos. Finalmente asintió. Si no le molesta, puedo ayudar después. No tengo dinero. Pero trabajo bien. No era raro ver gente de paso. Viajeros, peregrinos, trabajadores estacionales. Pero algo en aquel hombre, su forma de mirar, de mantenerse a distancia y a la vez estar completamente presente, captó la atención de Sergio. No por desconfianza. Por algo más, humano. Siéntate. Hoy hay lentejas. Y pan. Gracias. Se sentó junto a la ventana, girado levemente hacia la puerta. Siempre atento a lo que pudiera venir de afuera. Sergio sirvió el plato sin hablar, puso el pan y el agua, y volvió tras la barra, observando con el rabillo del ojo. El forastero comía con una lentitud disciplinada, como si cada bocado fuera una decisión. No por desconfianza. Por hábito. Cuando terminó, alzó la mirada. Me llamo Mateo. Sergio. Un silencio breve. Cómodo. Vengo desde Valencia, continuó Mateo. Pero antes, desde mucho más lejos. Sergio no preguntó. No aún. No quería romper el equilibrio extraño pero pacífico de ese momento. En cambio, dijo. ¿Y hacia dónde vas? Al norte. Donde haya trabajo. O tranquilidad. Sergio asintió. Mateo se levantó con calma, llevó su plato al mostrador y preguntó. ¿Necesitas ayuda aquí? Podría limpiar, cargar cajas, lo que sea. Sergio lo miró. No era la petición lo que lo hizo dudar. Era el impulso extraño de querer decirle que sí, sin pensar en las normas, sin medir consecuencias. Tengo una habitación atrás. Es pequeña, pero limpia. Si decides quedarte 1 o 2 días, puedes descansar. Mateo lo miró por un segundo largo. Luego, con un gesto apenas perceptible, asintió. Gracias. De verdad. Esa noche, Sergio no podía dormir. Escuchaba el leve crujido del techo, el canto lejano de algún búho, y pensaba en aquel hombre que dormía al otro lado del pasillo. No era costumbre suya abrir las puertas a desconocidos, pero algo en Mateo le recordaba a los silencios que él mismo acumulaba. A la mañana siguiente, cuando salió al patio con una taza de café, lo vio barriendo la entrada con una escoba vieja que había encontrado. Sus movimientos eran tranquilos, rítmicos. Como si limpiar el polvo del suelo también le ayudara a limpiar algo por dentro. No tienes que hacerlo, dijo Sergio. Mateo sonrió, apenas. Me hace sentir útil. Durante los días siguientes, se estableció una rutina silenciosa entre ambos. Mateo lavaba platos, recogía sillas, barría, cocinaba cuando hacía falta. Sergio se sorprendía de su eficiencia, pero más aún de lo fácil que era compartir espacio con él sin necesidad de llenar el aire de palabras. Hablaban poco. Pero lo necesario. Una tarde, mientras llovía suavemente, Sergio le ofreció un café. ¿Hace cuánto que estás en España? Mateo dudó. Unos años. Pero siempre moviéndome. Nunca encontré un lugar donde quedarme. ¿Y por qué saliste de tu país? El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, pero más pesado. A veces, hay lugares que dejan de ser hogar. No porque cambien. Porque te obligan a cambiar tú. Sergio no insistió. Pero esas palabras se le quedaron grabadas. Una noche, sin clientes, se quedaron limpiando juntos. El sonido del trapo sobre la madera, el leve golpeteo de la lluvia afuera.
En un momento, sus manos se tocaron por accidente. Nada más que un roce. Pero ninguno lo ignoró. Sergio retiró la suya con cuidado. Mateo la dejó quieta, pero no se apartó. Perdón, dijo Sergio. No fue nada. Pero ambos sabían que sí lo fue. Porque en ese toque silencioso había más verdad que en muchas conversaciones. Sergio no durmió esa noche. No por incomodidad. Por todo lo contrario. Al día siguiente, llegaron 2 trabajadores locales. Mientras esperaban sus tortillas, uno de ellos miró a Mateo. ¿Tú no estuviste en una protesta en Sevilla?, preguntó, sin malicia, pero con curiosidad. Mateo se tensó. No lo creo. Me confundes. El hombre encogió los hombros. Pero Sergio vio cómo el rostro de Mateo se apagó. Después, durante horas, evitó hablar, como si una sombra hubiera caído sobre él. Esa noche, en el patio, Sergio se acercó. ¿Estás bien? Mateo asintió. Pero su mirada decía lo contrario. No tienes que contarme nada. Solo, si necesitas quedarte más, puedes hacerlo. Mateo miró el cielo, luego a él. Gracias. Otra pausa. Mi nombre no siempre fue Mateo. Sergio lo miró, esperando. Lo cambié cuando llegué. Para empezar de nuevo. Para olvidar algunas cosas. Pero hay recuerdos que no entienden de nombres. Sergio no preguntó más. Porque entendía. No los detalles, pero sí el peso. Y esa fue la primera vez en años que alguien le contó algo importante, sin necesidad de contarlo todo. Los días empezaron a deslizarse como si el tiempo se hubiera resignado a no contar. Sergio y Mateo convivían sin nombrar aquello que poco a poco los unía. No había gestos grandilocuentes ni frases reveladoras. Había café compartido en las mañanas, trabajo codo a codo sin necesidad de coordinarse, y silencios que no pesaban. Mateo seguía despertando temprano, limpiando la entrada antes de que Sergio subiera la persiana. Luego cocinaban juntos, se turnaban para atender a los pocos clientes que pasaban, y por las tardes se quedaban sentados en la parte trasera del bar, observando el cielo sin decir demasiado. A veces hablaban del clima, otras de las noticias de la radio. Pero poco a poco, los temas fueron cambiando. Las palabras, aunque contadas, se volvieron más personales. Mateo empezó a hablar de su infancia, no con nostalgia, sino con una extraña calma. Sergio lo escuchaba, y cada vez que Mateo mencionaba un lugar, una calle, una comida, parecía dibujar un mapa invisible entre ellos. A su vez, Sergio contaba cosas que no había dicho a nadie en años, como había heredado el local, como a veces soñaba con cerrarlo e irse sin mirar atrás, como se sentía atrapado por la rutina pero al mismo tiempo temía no tener nada más. No sabían cómo había ocurrido, pero un día descubrieron que sus pausas no eran vacíos, sino puntos de encuentro. Una tarde, mientras llovía con suavidad, se quedaron adentro más tiempo de lo habitual. Habían cerrado temprano por falta de clientes, y Sergio sacó una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales, aunque nunca se decidía a abrirla. Bebieron con tranquilidad, sin brindar, sin excusas. Solo compartieron el momento. En algún punto, sus manos volvieron a rozarse. No fue accidental, pero tampoco planificado. Mateo no retiró la suya. Sergio tampoco. Permanecieron así, conectados por un contacto sutil que decía más que cualquier declaración. No se miraron de inmediato. Continuaron hablando de otra cosa, fingiendo que nada había cambiado. Pero ambos sabían que sí. Esa noche, cuando se despidieron, el silencio fue distinto. No era incómodo. Era denso, lleno de algo nuevo. Durante los días siguientes, el ritmo de su convivencia se mantuvo, pero con una diferencia difícil de describir. A veces bastaba una mirada desde la cocina al patio para entenderse. A veces uno empezaba a decir algo y el otro ya sabía cómo terminar la frase. No necesitaban validarse. Bastaba con estar. Una noche, la electricidad falló por la tormenta. Encendieron velas y se sentaron en el suelo, junto al mostrador. Mateo contó una historia de cuando tenía 12 años y se perdió durante horas en un mercado. Sergio recordó la vez que quiso huir de casa a los 17, pero solo llegó a la estación de autobuses antes de arrepentirse. Se rieron. Pero debajo de la risa había algo más, reconocimiento. No hubo confesiones. No hubo caricias. Pero en el gesto de compartir los recuerdos más vulnerables, había un tipo de acercamiento que no necesitaba más pruebas. Una tarde, Sergio notó que Mateo llevaba un pequeño cuaderno, siempre guardado, pero que a veces sacaba cuando creía estar solo. No le preguntó. Mateo tampoco ofreció explicaciones. Hasta que un día, simplemente dijo, escribo para no olvidar quién soy. Y Sergio respondió, aquí no tienes que recordarlo todo. Solo lo que te haga bien. Las noches comenzaron a volverse más largas. No porque pasara algo concreto, sino porque ninguno de los dos quería que terminaran.
El bar se transformaba en un refugio. No era un lugar de paso. Era un espacio donde las heridas podían respirar. Una madrugada, Mateo se levantó por un vaso de agua. Encontró a Sergio sentado en la cocina, con los codos sobre la mesa y la mirada perdida. No preguntó qué pasaba. Se sentó a su lado. Después de un rato, Sergio habló. A veces me siento como si estuviera esperando algo que no sé si va a llegar. Mateo asintió. Tal vez no estás esperando. Tal vez estás dejando que algo te encuentre. No se dijeron más esa noche. Pero desde entonces, algo se asentó entre ellos. Una confianza que no necesitaba explicaciones. En otra ocasión, Sergio le enseñó a Mateo a preparar el pan según la receta de su madre. Mientras amasaban, sus manos se tocaron varias veces, esta vez con naturalidad. Se reían del desastre en la harina, de los intentos fallidos, pero había ternura en la torpeza compartida. No hablaban de sentimientos. No se definían. No había urgencia por hacerlo. Solo sabían que cuando uno de los dos salía al pueblo, el otro lo esperaba. Que si uno se sentía mal, el otro lo sabía sin necesidad de palabras. Que en los días difíciles, bastaba una taza de té caliente y una compañía silenciosa para resistir. Y así, sin declaraciones, sin promesas, fueron construyendo algo que, aunque frágil, era verdadero. La confesión no llegó de golpe, ni en un estallido dramático. Fue como el agua que, después de presionar mucho tiempo contra una roca, finalmente encuentra una grieta. Aquella tarde, el silencio era más espeso que nunca, y no por incomodidad, sino por una espera compartida. Sergio lo sentía. Mateo estaba a punto de abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Estaban sentados fuera, frente al patio seco, con tazas de café que ya se habían enfriado. Las nubes bajaban despacio, como si el cielo mismo escuchara. Sergio, dijo Mateo, sin mirarlo directamente. ¿Te acuerdas de cuando te dije que mi nombre no siempre fue Mateo? Sergio asintió en silencio. Mi verdadero nombre es Andrés. Y no soy solo un viajero o alguien que busca trabajo. Antes de llegar aquí, yo era estudiante de Derecho en un país donde ser como yo era una condena silenciosa. Sergio no lo interrumpió. Sabía que el momento era frágil, como un puente suspendido entre dos abismos. Empecé joven, con mucho idealismo. Quería cambiar las cosas, aunque fuera solo un poco. En la universidad conocí a otros como yo. Personas que también escondían parte de sí mismas por miedo a perderlo todo. Nos reuníamos en secreto. No hacíamos nada peligroso. Hablábamos, nos escuchábamos, organizábamos campañas pacíficas por la visibilidad y el respeto. Pero en un lugar donde el silencio se valora más que la verdad, incluso eso era demasiado. Formamos un grupo. No teníamos nombre oficial, solo nos llamábamos entre nosotros, la Red. Compartíamos historias, escribíamos cartas, asistíamos a quienes sufrían discriminación. Lo hacíamos sin rencor. Queríamos construir, no destruir. Fue en esa época que conocí a Julián. Era callado al principio, observador. Pero tenía una fuerza que contagiaba. Nunca levantaba la voz, pero cuando hablaba, todos lo escuchaban. Nos enamoramos sin buscarlo. Fue como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Vivimos juntos casi un año. En un apartamento sencillo, rodeados de libros, música, y planes que nunca llegaron a concretarse. Las amenazas no tardaron. Al principio fueron susurros. Luego notas en el buzón. Después, alguien pintó insultos en nuestra puerta. La universidad nunca nos protegió. Algunos profesores incluso nos miraban con desprecio. Pero lo más duro no fue eso. Fue la reacción de su familia. Julián intentó hablar con ellos, explicarles. Pero le cerraron la puerta. Literalmente. Le dijeron que no lo querían ver más. Aún así, resistimos. Nos teníamos el uno al otro. Pero un día, lo encontré empacando sus cosas. No lloraba. No decía nada. Solo recogía sus libros, su ropa, como si estuviera abandonando una casa en ruinas. No puedo más, fue lo único que dijo. Y se fue. No supe más de él. Me quedé solo. Y por primera vez sentí miedo real. No por lo que me podían hacer, sino por lo que me habían quitado. Poco después, vino la redada. Arrestaron a varios amigos. Dijeron que era por desorden público, pero sabíamos que no era verdad. Algunos salieron días después, otros no. Yo tuve suerte. Estaba fuera de la ciudad esa noche. Pero entendí que ya no había lugar para mí allí. Si me quedaba, acabaría siendo otro desaparecido más. Así que me fui. Sin despedidas. Sin rumbo. Atravesé ciudades, luego países. Caminé, dormí en estaciones, trabajé donde podía. Fui otro número más, otro rostro entre miles que buscan algo parecido a la paz. Y llegué aquí. Después de mi huida, pasé meses en silencio. No solo ante los demás, también ante mí mismo.
Cruzaba pueblos sin detenerme, buscaba trabajos donde no hicieran preguntas, dormía en espacios donde la oscuridad no alcanzara a asustarme porque el miedo ya vivía dentro. A veces pasaban semanas sin que pronunciara mi verdadero nombre. Durante un tiempo trabajé en un almacén cerca de una estación de trenes. Nadie preguntaba nada mientras cargara cajas. El patrón era seco pero justo. Allí conocí a una mujer mayor, Estela, que me dejaba dormir en una habitación trasera a cambio de ayudarla en casa. Fue ella quien me enseñó a hacer pan casero, quien me prestó mi primer diccionario de español, quien me dijo, una noche cualquiera, no siempre se puede sanar, pero sí se puede sostener el dolor sin que te derrumbe. Yo no supe qué contestar. Solo la miré y asentí. Más tarde, ya en la frontera, compartí camino con otros como yo. Algunos venían de mucho más lejos. Un joven de mi edad que había dejado a su hermana enferma en casa. Un anciano que aún llevaba el retrato de su esposa fallecida en el bolsillo. Una mujer embarazada que no paraba de acariciarse el vientre. En el fondo, todos éramos versiones distintas del mismo deseo, una vida donde respirar no doliera. No conté mi historia a ninguno de ellos. Pero los escuchaba. Y al hacerlo, entendía que mi dolor no era único. Que mi pérdida no era un castigo. Que había fuerza incluso en la fragilidad. Fue entonces cuando comencé a escribir de nuevo. Primero en servilletas, luego en hojas sueltas, hasta conseguir un cuaderno. No escribía como antes. Ya no intentaba convencer, ni denunciar. Solo narraba. Lo que veía. Lo que sentía. Lo que no quería olvidar. A veces dejaba notas en estaciones, bancos, refugios, con frases breves. No estás solo, tu voz importa, resiste, aunque duela. Cuando llegué a este pueblo, no esperaba quedarme. Solo buscaba comida, tal vez un techo por una noche. Pero algo en la forma en que tú me miraste sin juicio, en el silencio amable que compartimos, me hizo quedarme un día más. Luego otro. Y ahora, mientras te cuento por fin de Julián, de la red, de las pérdidas, siento que por primera vez mis palabras no son armas, ni escudos. Son puentes. No estoy buscando lástima, dije, mirándote con calma. Solo quería que supieras quién soy. No lo que me pasó, sino lo que decidí seguir siendo después de todo. Sergio respondió sin dramatismo. Aquí no necesito que seas nada más que tú. Y eso ya es mucho. Aquella noche, por primera vez desde que llegué, dormí profundamente. No porque estuviera seguro, sino porque ya no me sentía solo. A la mañana siguiente, cuando Sergio entró a la cocina, encontró una hoja doblada sobre la mesa. Era un fragmento de mi cuaderno. Decía: sobreviví. No con rabia, ni con olvido. Sobreviví porque alguien, alguna vez, me ofreció pan caliente sin preguntar nada. A veces eso basta para seguir. A veces eso salva. Sergio no necesitó más. Guardó la hoja entre las páginas de un libro, cerca del mostrador. Y ese día, cuando sirvió el primer café, lo hizo con un gesto distinto. Uno casi imperceptible. Pero lleno de sentido. Yo, desde la puerta trasera, lo observé. Y sonreí. El anuncio llegó sin previo aviso. El autobús, el que llevaba días descompuesto en la estación, saldría al amanecer. Los mecánicos habían trabajado en silencio y nadie esperaba que lo repararan tan pronto. La noticia se esparció rápido entre los que esperaban en los bordes del pueblo. Para muchos, era una oportunidad. Para otros, una despedida no deseada. Mateo leyó el aviso en el tablón cerca de la tienda de comestibles. Lo miró por unos segundos, luego bajó la mirada, como si su cuerpo aún no estuviera listo para asumir lo que eso implicaba. Esa tarde, Sergio lo notó diferente. No evitaba la mirada, pero tampoco la sostenía como antes. En la cocina, trabajaba con precisión, pero sin esa calma de los días anteriores. No hablaba mucho. Como si cada palabra fuera una cuerda que, al usarse, pudiera romper algo. Al cerrar el bar, el silencio entre ellos era más denso que nunca. Afuera, el viento soplaba suave, arrastrando polvo del camino, y en el aire flotaba una pregunta que ninguno se atrevía a decir. Hasta que Sergio, por fin, habló. ¿Te vas mañana? Mateo no respondió de inmediato. Se quedó mirando sus manos, luego al horizonte, y finalmente asintió. El bus parte al amanecer. Es la única opción para seguir. No sé cuándo habrá otro. Sergio se acercó un poco. No había rabia en su rostro, pero sí una tensión contenida. Entonces, quédate. O llévame contigo. Mateo lo miró, desconcertado. ¿Estás loco? Susurró. No sabes lo que implica ese camino. Es incierto, largo, a veces cruel. No quiero arrastrarte a eso. No sería justo. Sergio negó suavemente con la cabeza. No me importa lo que venga. Me importas tú. Lo que hemos construido, aunque sea poco, es real. No quiero perderlo.
Mateo respiró hondo, cerró los ojos por un momento. Sergio, yo tampoco quiero irme. Pero no puedo quedarme. Y no quiero que tú dejes todo por mí. Tu vida está aquí. Tienes este lugar, este ritmo, esta paz. No voy a quitarte eso. No es paz si tú no estás, respondió Sergio, bajando la voz. Desde que llegaste, este lugar cambió. Yo cambié. Mateo quiso responder, pero no encontró palabras. Caminó unos pasos, luego volvió. Había una lucha interna en sus ojos, como si su cuerpo quisiera quedarse, pero su historia lo empujara lejos. Cuando decidí huir, prometí que no me volvería a permitir arraigarme en ningún sitio. Porque cuando lo haces, duele más cuando lo pierdes. ¿Y si no lo pierdes? ¿Y si es el inicio de algo? Entonces tú serías la excepción, respondió Mateo. Pero no todos los comienzos están destinados a durar. Sergio se quedó en silencio. Sabía que presionar solo rompería lo que ya era frágil. Y aún así, dolía. Mateo sacó algo del bolsillo. Era un brazalete de cuero trenzado, gastado por el tiempo, pero fuerte. Se lo tendió a Sergio. Lo hice hace años, con otros como yo. Lo llamábamos símbolo de paso. No tenía valor material, pero sí el recuerdo de todo lo que hemos resistido. Quiero que lo tengas tú. Sergio tomó el brazalete con cuidado, como si fuera algo vivo. ¿Y qué significa dármelo? Que me has dado un hogar, aunque sea por un momento. Que te llevo conmigo. El silencio que siguió fue largo. Ambos sabían que nada que dijeran iba a cambiar lo inevitable. Así que no dijeron más. Esa noche no durmieron. Se sentaron juntos en la parte trasera del bar, mirando el cielo sin hablar. A veces el silencio compartido es la forma más sincera de amar. Cuando el primer rayo del sol apareció, el pueblo despertó despacio. En la estación, el motor del autobús ya rugía. Las personas comenzaban a subir con maletas y miradas esperanzadas. Mateo abrazó a Sergio sin palabras. Lo hizo despacio, apretando fuerte, como si así pudiera quedarse un poco más. Sergio no lloró. No entonces. ¿Nos volveremos a ver? Preguntó, con voz áspera. No lo sé, respondió Mateo. Pero si lo hacemos, espero que sea en un lugar donde nadie tenga que esconderse. Subió al autobús sin mirar atrás. Sergio se quedó allí, de pie, con el brazalete en la mano, sintiendo que, aunque se iba, algo de Mateo se quedaba con él. Volvió al bar solo. Encendió la cafetera como siempre. El mismo gesto. La misma rutina. Pero todo era distinto. El brazalete descansaba sobre su muñeca. Cada vez que lo sentía rozar la piel, recordaba. No como una herida, sino como un compromiso. Y así, en ese cruce silencioso entre partida y promesa, terminó una etapa. Pero algo en el pecho de Sergio le decía que la historia aún no había terminado. Una noche de otoño, mientras Sergio fregaba los últimos platos en la cocina, oyó la vibración del móvil sobre la repisa. Lo miró con indiferencia, sin esperar nada. Pero al ver el nombre en la pantalla, sus manos se quedaron quietas. El mundo pareció detenerse por un instante. Era un mensaje de Mateo. No llevaba título. No tenía adornos. Solo palabras directas, íntimas, casi susurradas a través de la distancia. Decía que había leído su carta. Más de una vez. Que la había guardado, como quien guarda algo frágil y necesario. Confesaba que durante semanas había dudado. Dudado de sí mismo, de su causa, de la decisión de haber dejado todo atrás. Que a veces pensaba que había corrido solo para desaparecer. Pero en esas líneas también reconocía algo más profundo. Le decía que leer esas palabras de Sergio había sido un ancla. Un espejo. Una prueba de que no todo lo que uno deja atrás se pierde. Que partir no siempre es rendirse. Que a veces marcharse es sembrar lejos para que otros puedan quedarse. Sergio respiró hondo. Cada palabra se le incrustó bajo la piel, como si de pronto alguien volviera a hablarle en un idioma que ya casi había olvidado. Mateo le contaba que estaba bien. Que seguía luchando. Que lo que habían compartido, por breve que fuera, había sido un punto de inflexión. Y que él, Sergio, formaba parte de ese fuego que no se apagaba. Decía también que un día, si los caminos se volvían a cruzar, si las fronteras dejaban de doler, le gustaría volver. No para rehacer el pasado, sino para sentarse a su lado, en silencio, y compartir un café. Como lo hicieron tantas veces, sin necesidad de explicaciones. Sergio cerró el teléfono con suavidad. Apoyó las manos sobre la mesa y se quedó así un rato, sintiendo algo que ya no era solo nostalgia. Era certeza. Era un eco que no se rompía. Una respuesta que llevaba tiempo esperando y que, sin saberlo, lo sostenía desde dentro. Esa noche no durmió temprano. Salió al patio trasero del bar y se sentó en el mismo banco donde meses antes habían compartido silencios con Mateo. La noche estaba clara, el aire frío pero no hostil. Miró al cielo sin pensar en nada concreto.
Solo agradeció. A partir del día siguiente, comenzó a escribir un cuaderno nuevo. No sobre recetas ni cuentas del bar. Escribía nombres. Personas que habían pasado. Historias que escuchaba de paso. Pequeñas frases que encontraba en los márgenes de los encuentros. Frases como «hoy dormí sin miedo» o «gracias por la sopa caliente». Las escribía sin orden, pero con un cuidado profundo. El bar, ese viejo refugio polvoriento, era ahora una especie de faro discreto para los que no encontraban casa. Sergio no anunciaba nada, no pedía ayuda. Solo abría la puerta. Mantenía una caja con mantas detrás del mostrador. Tenía una lista de contactos con abogados de derechos humanos y traductores voluntarios que había ido reuniendo sin hacer ruido. La comunidad lo observaba. Algunos aún con desconfianza. Otros empezaban a respetar lo que hacía, aunque no lo comprendieran del todo. Nadie le decía directamente que estaba haciendo algo importante. Pero tampoco lo detenían. Y eso bastaba. Una mujer llegó una tarde con una niña dormida en brazos. No habló mucho. Solo pidió un poco de agua. Sergio las acompañó a una mesa, les sirvió comida sin preguntar. Después, cuando se marcharon, encontró un dibujo infantil en una servilleta, 2 manos agarradas, una casa y un corazón. Lo pegó en la nevera con cinta adhesiva. Sin decir nada. Días después, un hombre mayor dejó una nota con solo 3 palabras: «Aquí respiré tranquilo». Y Sergio entendió que no era él quien estaba salvando a otros. Eran ellos quienes le recordaban, una y otra vez, por qué valía la pena seguir. A veces se sentaba frente a su cuaderno abierto, el brazalete aún atado a la muñeca, y leía las frases sueltas como quien lee salmos en voz baja. No buscaba que nadie volviera. No forzaba la esperanza. Pero dentro de él, muy adentro, seguía latiendo una posibilidad, la de reencontrarse algún día. No porque lo necesitara, sino porque lo merecían. Un reencuentro sin urgencia. Sin dolor. Una taza de café. 2 sillas. Y la misma paz silenciosa que, desde el principio, los había unido. La historia entre ellos no había terminado. Solo había aprendido a escribirse de otra manera.